Azteca, de Gary Jennings. Parte 11. Continuación. Este hombre loco se llamaba a sí mismo Tlilectic Mixtli. Entonces me di cuenta de que no estaba hablando de mí, sino conmigo, y estaba apuntando a un extranjero de cara malhumorada y vestido mezquinamente, que 2 guardias de palacio tenían agarrado. Levanté mi cristal para poder verlo y comprobé que no era un extraño, así que sonreí, primero a él y luego a Motecuzoma, y dije: Tlilectic Mixtli es un nombre, mi señor. El nombre de Nube Oscura es muy usual entre... —¡Lo conoce!— dijo Motecuzoma, interrumpiéndome o acusándome. —¿Algún pariente suyo, quizás? —Quizás tanto suyo como mío, señor orador. Y quizás con igual nobleza. Él parpadeó. ¿Se atreve a compararme con ese mendigo tonto y sucio? Cuando los guardias de la corte lo aprehendieron, estaba demandando audiencia conmigo, porque es un dignatario visitante. Pero mírelo, este hombre está loco. Yo dije: no, mi señor. De donde él viene, tiene un rango equivalente al de usted. Solo que los aztecas no usan el título de Hueytlatoani. ¿Qué? Dijo Motecuzoma sorprendido. Este es el Tlatocapili Tlilectic Mixtli de Aztlán. ¿De dónde? Gritó Motecuzoma pasmado. Volví a sonreír a mi tocayo. Entonces, ¿trajiste la piedra de la luna? Él asintió con un gruñido abrupto y enojado, y dijo: empiezo a desear no haberlo hecho, pero la piedra de Coyolxauhqui está más allá en la plaza, custodiada por los hombres que pudieron sobrevivir a la labor de ayudarme a empujarla, arrastrarla y embarcarla hasta aquí. Uno de los guardias que lo sujetaba murmuró lo suficientemente audible: esa maldita piedrota ha deshecho el pavimento de la ciudad, desde aquí hasta el camino puente de Tepeyaca. El recién llegado dijo: esos hombres que quedan y yo estamos casi muertos de fatiga y de hambre. Creímos que íbamos a ser bien recibidos aquí. Nos hubiéramos sentido satisfechos con una hospitalidad común y corriente, pero en cambio he sido llamado mentiroso, solo por decir mi propio nombre. Me volví hacia Motecuzoma, quien todavía estaba mirando como si no lo pudiera creer. Yo le dije: como puede comprobar, señor orador, el señor del Aztlán es capaz de explicar su nombre. También le puede decir su rango, su origen o cualquier cosa que usted desee saber de él. Encontrará que el náhuatl de los aztecas es un poco anticuado, pero bastante comprensible. Motecuzoma volvió de su sorpresa con un sobresalto y se disculpó y saludó al hombre diciendo: nosotros conversaremos con usted a su conveniencia, señor del Aztlán, después de que usted haya cenado y descansado. Y dio órdenes a sus guardias y consejeros para que los visitantes fueran alimentados, vestidos y hospedados como se debía hacer con un dignatario. Él me hizo un gesto para que me quedara cuando todos salieron de la sala del trono, y entonces me dijo: apenas puedo creerlo. Una experiencia tan inquietante como lo sería el encontrarme con mi legendario abuelo Motecuzoma, o como ver una figura de piedra desprenderse del bajorrelieve del friso de un templo. Imagínese, un aztecatl genuino y vivo. Sin embargo, su naturaleza suspicaz pronto salió a relucir, pues me preguntó: ¿pero qué hace él aquí? Como yo le sugerí cuando volví a descubrir el Aztlán, le trae a usted un regalo, mi señor. Si usted quiere ir a la plaza y verlo, yo creo que valió la pena que hubiera roto unas cuantas piedras del pavimento. Eso haré, dijo, pero luego añadió todavía suspicaz: él ha de querer algo a cambio. Yo dije:
Pienso que la piedra de la luna es lo suficientemente valiosa como para que su dador tenga algunos títulos rimbombantes y también algunos mantos de plumas, algunos ornamentos enjollados, en fin, que vaya vestido de acuerdo a su nuevo rango. Y quizás también podrían serle cedidos a algunos guerreros mexica. ¿Guerreros? Le conté a Moctezuma la idea que ya antes le había expuesto al gobernante de Aztlán, que si se renovaban los lazos familiares que unían a los mexica con los azteca, darían a la Triple Alianza lo que todavía no tenía, una fuerte guarnición en la costa del noroeste. Él dijo con precaución: teniendo en cuenta todos estos augurios, este no debe de ser el tiempo de dispersar nuestros ejércitos, pero consideraré esa idea. Y una cosa sí es segura: aunque él es más joven que usted o yo, nuestro ancestro merece un título lo mejor que el de Tlatocapili. Por lo menos pondré el Tzin a su nombre. Así que dejé el palacio ese día sintiéndome muy complacido de que un Mixtli, aunque no fuera yo, hubiese conseguido el noble nombre de Mictzin. Lo que sucedió fue que Moctezuma aceptó todas las sugestiones que le hice. El visitante dejó nuestra ciudad llevando el rimbombante título de Azteca Tlani Tlatoani, o menor orador de los aztecas. También llevó con él una tropa considerable de guerreros armados y un buen número de familias para colonizar, seleccionadas por su destreza en el arte de la construcción y fortificación. Solo tuve la oportunidad de sostener una breve conversación con mi tocayo antes de que él saliera de Tenochtitlán. Me dio las gracias efusivamente por mi ayuda en darle la bienvenida, en conseguirle su nuevo título y por haberle hecho un aliado de la Triple Alianza, y añadió: teniendo el Tzin para mi nombre, lo pueden usar todas las personas de mi familia y mis descendientes, aun aquellos que no desciendan en línea directa y de divergente linaje. Debes de venir otra vez al Aztlán, hermano, pues te espera una pequeña sorpresa. Encontrarás más que una ciudad nueva y mejor. En ese tiempo supuse que lo que él quería decir era el arreglar alguna ceremonia para hacerme señor honorario o algo por el estilo de los aztecas. Pero nunca he regresado al Aztlán y no sé lo que ha llegado a hacer en todos estos años, después del regreso de Mixtín. En cuanto a la magnífica piedra de la luna, Moctezuma hizo lo de costumbre. Fue incapaz de decidir en qué parte del corazón del único mundo podía ser colocada. Así es que la última vez que recuerdo haberla visto, la piedra de la luna todavía estaba yaciendo de lado sobre el pavimento de la plaza. Ahora ha quedado tan enterrada y perdida como la piedra del sol. El hecho fue que pasó algo más que hizo que yo y la mayoría de la gente olvidáramos rápidamente la visita del azteca, la piedra de la luna que había traído consigo y los planes para hacer del Aztlán una gran ciudad marítima. Lo que sucedió fue que un mensajero llegó cruzando el lago de Texcoco y llevando puesto el manto blanco de duelo. La noticia no fue ni tan inesperada ni sorprendente, pues el reverendo orador Nezahualpili ya era entonces muy viejo, pero yo me sentí desolado al oír que mi antiguo patrón y protector había muerto. Pude haber ido a Texcoco con todos los campeones acompañando a los demás nobles mexica y cortesanos, quienes cruzaron el lago para asistir al funeral de Nezahualpili, y quienes se quedarían allí o volverían a cruzar el lago poco tiempo después para asistir a la coronación del príncipe heredero Ixtlilxóchitl como el nuevo venerado orador de la nación Acolúa. Pero escogí ir sin pompa ni ceremonia, vestido completamente de dago y como un ciudadano privado. Fui como un viejo amigo de la familia, y me recibió mi viejo compañero de escuela, el príncipe Huexotzinca, quien lo hizo tan cordialmente
como la primera vez, hacía unos 33 años atrás, y me saludó con el nombre que entonces yo había llevado. Bienvenido, cabeza inclinada. No pude dejar de notar que mi antiguo compañero de escuela ya estaba viejo. Traté de que no notara por mi expresión lo que había sentido cuando lo vi con el pelo gris y su rostro surcado de arrugas, pues yo lo recordaba como aquel delgado y joven príncipe que paseaba con su venado en un jardín lleno de verdor. Pero luego pensé incómodo: él no es mayor que yo. El Huitlatoani Nezahualpilli fue enterrado en el suelo de su palacio de la ciudad, y no en la tierra más extensa de la cima de Texcotzinco. Así es que el pequeño palacio quedó abarrotado con toda aquella gente que había ido allí para decirle adiós a ese hombre tan amado y respetado. Allí había gobernantes, señores y señoras de todas las naciones de la Triple Alianza y de todas las tierras, amigas o enemigas. Aquellos emisarios de lejanas naciones que no podían llegar a tiempo para el funeral de Nezahualpilli, sin embargo, ya estaban de camino hacia Texcoco en ese momento, apurándose a llegar a tiempo para saludar a su hijo como el nuevo gobernante. De todos los que debían estar al lado de su tumba, el ausente más destacado fue Motecuzoma, quien había mandado en su lugar a su mujer serpiente, Tlacotzin, y a su hermano Cuitláhuac, jefe principal de los ejércitos mexica. El príncipe Huetzotzinca y yo estuvimos lado a lado de la tumba, y no muy retirados de su medio hermano, Ixtlil-Xochitl, heredero del trono de los Acolúa. De alguna manera, él hacía recordar su nombre de Flor Oscura, ya que todavía tenía las cejas tan oscuras que le hacían parecer como si siempre estuviera enfurruñinado. Pero había perdido mucho de su pelo, y yo pensé que parecía 10 años más viejo de lo que representaba su padre cuando yo fui a la escuela por primera vez en Texcoco. Después del entierro, la multitud se dirigió hacia los salones de baile del palacio para festejar, cantar, pensar en voz alta y contar las hazañas y méritos del difunto Nezahualpilli. Pero Huetzotzinca y yo nos llevamos varias jarras del mejor Octli a sus cámaras privadas y graduaban. Nos fuimos poniendo muy borrachos, conforme revivíamos los viejos días de nuestra juventud y contemplábamos los porvenir. Recuerdo que dije: he oído muchos murmullos acerca de la ausencia tan descortés de Motecuzoma el día de hoy. ¿Nunca le ha perdonado a tu padre el no haberse mantenido lejos durante todos estos años pasados, y particularmente el haberse rehusado a ayudarlo en sus pequeñas y despreciables guerras? El príncipe se encogió de hombros. Las descortesías de Motecuzoma no le ganarán los favores de mi medio hermano. Flor Oscura es el hijo de nuestro padre, y piensa como él pensaba que el único mundo, algún día, muy pronto, será invadido por forasteros, y que nuestra única seguridad será la unión. Él continuará la política de mi padre, que nosotros los Acolúa debemos conservar nuestras energías para una guerra que no será precisamente pequeña. Quizás sea lo más correcto, le dije, pero Motecuzoma no amará a tu hermano más de lo que amó a tu padre. Lo siguiente que recuerdo es que miré por la ventana y exclamé: ¿cómo se fue el tiempo? Ya es noche cerrada y yo estoy desastrosamente borracho. Descansa en la habitación de allá, dijo el príncipe. Debemos de estar en pie mañana para escuchar a todos los poetas del palacio leer sus panegíricos. Si duermo ahora, tendré un horrible dolor de cabeza mañana, le dije. Es mejor, con tu permiso, que primero vaya a caminar por la ciudad y deje que viento de la noche sople los vapores que tiene mi cerebro. Mi manera de caminar probablemente era digna de verse,
pero no había nadie por allí que pudiera hacerlo. Las calles, en la oscuridad de la noche, estaban más vacías que de costumbre, pues todos los habitantes de Texcoco estaban de duelo adentro de sus casas. Y era evidente que los sacerdotes habían arrojado partículas de cobre entre las astillas de pino de las antorchas, que estaban en los soportes de las esquinas de las calles, pues sus llamas eran azules y sus luces se veían disminuidas y sombrías. Medio sonámbulo como iba, de alguna manera tuve la impresión de que estaba repitiendo el camino que había seguido una vez hacía ya mucho tiempo. Esa impresión exaltó todavía más mi imaginación cuando vi delante de mí la banca de piedra y el árbol tapachini de flores rojas. Me senté agradecido por un rato, gozando al ser rociado por los pétalos escarlata del árbol, que el viento hacía volar. Entonces me di cuenta de que a cada lado de mí estaba sentado un hombre. Me giré hacia mi izquierda, levanté mi cristal y vi al mismo hombre encorvado, de color cacao, vestido con jirones, que había visto muy seguido en mi vida. Me volví a mi derecha y vi a aquel otro mejor vestido, pero sucio y cansado, que había visto antes, aunque no tan seguido. Supongo que debí de brincar y lanzar un fuerte grito, pero solo me reí entre dientes como un borracho, dándome cuenta de que eran simplemente visiones producidas por todo el Oxtli que había ingerido. Todavía riendo me dirigí a ambos. Venerables señores, ¿no se han ido a la tumba con su personificador? El hombre de color cacao sonrió, enseñando los pocos dientes que tenía. Hubo un tiempo en que tú creías que éramos dioses. Supusiste que yo era Huehueteotl, el más viejo de todos los viejos dioses, el que fue más venerado en estas tierras mucho antes de que lo fueran los otros. Y yo era el dios Yoali Ejecatl, dijo el hombre sucio, el viento de la noche, quien puede arrebatar a los viajeros que caminan despreocupados por la noche, o recompensarlos, de acuerdo a su voluntad. Yo asentí, decidido a seguirles el humor, aunque ellos solo fueran alucinaciones. Es verdad, mis señores, de que yo una vez fui joven y crédulo, pero luego supe que el pasatiempo favorito de Nezahualpilli era vagar disfrazado por el mundo. ¿Y eso hace que no creas en los dioses?, me preguntó el hombre color cacao. Yo hipé y dije: déjenme aclarar esto. Nunca me he encontrado con ninguno, excepto ustedes dos. El hombre polvoriento murmuró oscuramente: pudiera ser que los verdaderos dioses solo aparecieran cuando están cerca de desaparecer. Yo les dije: entonces será mejor que ustedes desaparezcan y se vayan a donde deben estar. Nezahualpilli no se sentirá muy contento caminando por ese horrendo camino hacia Mictlán, mientras dos de sus formas incorpóreas están todavía en este mundo. El hombre color cacao se rió. Quizás no podamos dejarte, viejo amigo. Hemos seguido por tanto tiempo tu destino en tus diferentes personalidades, como Mixtli, el topo, cabeza inclinada, Trae, como Sa Nayasu, Ek Muyal, Su Kuru. Yo le interrumpí. ¿Usted recuerda todos mis nombres mejor que yo? Entonces, recuerda los nuestros, dijo cortante. Yo soy Huehueteotl y este es Yoali Ejecatl. Para ser unos simples aparecidos, gruñí, ustedes son abominablemente persistentes e insistentes. Hace mucho que no había estado tan borracho como ahora.
La última vez debió de haber sido hace unos 7 u 8 años. Y ahora recuerdo que entonces dije que algún día encontraría a un Dios en alguna parte. Y entonces le preguntaría esto: ¿por qué los dioses tenían que dejarme vivir por tanto tiempo, mientras que hacían morir a todas aquellas personas que estaban cerca de mi corazón? Mi querida hermana, mi amada esposa, mi hijo recién nacido, mi adorada hija y tantos amigos cercanos, aunque fueran cariños pasajeros. Eso tiene una fácil respuesta, dijo la harapienta aparición que se llamaba a sí misma el más viejo de todos los viejos dioses. Esas personas fueron, por decirlo así, los martillos y los cinceles con que te hemos esculpido, y ellos se rompieron o fueron descartados. Tú no. Tú has aguantado todos los golpes, las raspaduras y las asperezas. Yo asentí con la solemnidad de la borrachera y dije: esa es la respuesta de un borracho, si es que es una respuesta. La polvorienta aparición, que se llamaba a sí misma Viento de la Noche, dijo: de toda la gente, Mixtli, tú eres el que más sabes que una estatua o un monumento no llega ya esculpido a la cantera de piedra caliza. Debe ser cortado con hachas, alisado con polvo de obsidiana y expuesto a los elementos para que se endurezca. Y hasta que no está cortado, endurecido y pulido, no se puede utilizar. ¿Utilizar?, dije con aspereza. Al final de mis caminos y de mis días ya mermados, ¿para qué podría ser útil? Viento de la Noche dijo: yo mencioné un monumento. Lo único que tienes que hacer es estar en pie y derecho, pero no siempre es una cosa fácil de hacer. Y no se consigue fácilmente, dijo el más viejo de todos los dioses viejos. Esta misma noche, tu venerado orador Motecuzoma ha cometido un error irreparable, y cometerá otros. Una tormenta de fuego y sangre se aproxima, Mixtli. Ha sido tallado y endurecido con un solo propósito: que pueda sobrevivir a ella. Volví a Ipar y pregunté: ¿y por qué yo? El más viejo dijo: hace mucho tiempo, un día tú estuviste parado al lado de una colina, no lejos de aquí, indeciso si escalarla o no. Entonces yo te dije que ningún hombre podría jamás vivir cualquier vida que no fuera la que él escogiera. Tú escogiste subir la cuesta. Los dioses te elegimos y te ayudamos. Yo reí con una risa horrible. Oh, tú no puedes apreciar nuestras intenciones, admitió. No más que la piedra puede reconocer los beneficios que le da el martillo y el cincel. Pero sí te ayudamos, y ahora tienes que devolver los favores recibidos. Tú sobrevivirás a la tormenta, dijo Viento de la Noche. El más viejo continuó: los dioses te ayudaron a llegar a ser un conocedor de palabras, luego para que viajaras a muchas partes, para ver, aprender y adquirir mucha experiencia. Es por eso que tú, más que ningún otro hombre, sabrás cómo era el único mundo. ¿Era?, repetí. El más viejo hizo un gesto como de barrer con su brazo delgado. Todo esto va a desaparecer de la vista, del tacto y de cualquier otra sensación y sentido humano. Solo existirá en la memoria. Y tú serás el encargado de recoger y transmitir esos recuerdos. Tú perseverarás, dijo Viento de la Noche. El más viejo cogió mi hombro
y dijo con un dejo de infinita melancolía: algún día, cuando todo se haya ido, para nunca volverse a ver, algunos hombres levantarán las cenizas de estas tierras, y ellos se maravillarán y se preguntarán: tú tienes los recuerdos y las palabras para contar la magnificencia del único mundo, para que así nunca sea olvidado. Tú, Mixtli, cuando todos los monumentos de todas estas tierras hayan caído, cuando incluso la gran pirámide haya caído, tú no lo harás. Tú permanecerás en pie, dijo Viento de la Noche. Yo me reí otra vez, mofándome ante la absurda idea de que la gran pirámide se cayera alguna vez. Todavía tratando de seguirles el humor a los dos fantasmas censores, les dije: mis señores, yo no estoy hecho de piedra, solo soy un hombre, y un hombre es el más frágil de los monumentos. Pero no escuché ninguna respuesta o censura. Las apariciones se habían ido tan rápidamente como habían llegado, y yo estaba hablando solo. Desde la distancia en donde estaba sentado, la antorcha de la calle parpadeaba sus caprichosas llamas azules. Bajo esa luz mortecina, las flores rojas del tapachini que caían sobre mí se veían oscuras, de un color carmesí, como si lloviznaran gotas de sangre. Me estremecí de horror, pues sentí algo que ya había experimentado una vez, mucho tiempo antes, cuando por primera vez me había parado a la orilla de la noche, a la orilla de la oscuridad, el sentimiento de encontrarme totalmente solo en el mundo, desolado y perdido. El lugar en donde estaba sentado era solo una pequeña isla dentro de la luz azul y opaca, y todo lo que le rodeaba estaba oscuro, vacío, y el suave gemido del viento nocturno, y el viento gemía: recuerda. Cuando fui despertado por el guarda que hacía su ronda, apagando las antorchas de la calle al amanecer, me reí de mi conducta de borracho, tan impropia, e incluso de mi sueño tan tonto. Caminé de regreso al palacio, entumecido por haber dormido en la banca de piedra fría, esperando encontrar a toda la corte todavía dormida. Pero había una gran excitación allí. Todo el mundo estaba levantado y se movía de un lado para otro, y un buen número de guerreros mexica armados estaban inexplicablemente apostados en todas las puertas del palacio, del edificio. Cuando encontré al príncipe Huexotzinca y ceñudo me dio la noticia, entonces empecé a preguntarme si el encuentro de la noche pasada había sido en realidad un sueño, pues la nueva era que Moctezuma había hecho una cosa muy baja y jamás oída. Ya he dicho que era una tradición inviolable que en una solemne ceremonia como el funeral de algún alto gobernante no se echara a perder ésta con un asesinato o con algún otro tipo de traición. También he dicho que el ejército Acolúa había sido dado de baja por el difunto Nezahualpilli, y las pocas tropas que todavía estaban bajo las armas no estaban preparadas para rechazar invasiones. Como también les dije, Moctezuma había enviado al funeral a su mujer serpiente y al jefe de su ejército, Cuitláhuac. Pero no les he dicho, porque no lo sabía, que Cuitláhuac había llevado consigo una cali de guerra con 60 buenos guerreros mexica, quienes habían desembarcado secretamente a las afueras de Texcoco. Durante la noche, mientras en la confusión de mi borrachera estaba conversando con mis alucinaciones o conmigo mismo, Cuitláhuac y sus guerreros habían derrotado a los guardias de palacio, habían tomado el edificio, y el mujer serpiente había citado a todos sus habitantes para que escucharan lo que iba a proclamar. El príncipe Flor Oscura
no sería coronado como el sucesor al trono de su padre. Moctezuma, como jefe supremo de la Triple Alianza, había decretado que el gobernante de Texcoco sería, en lugar de él, uno de los príncipes menores, Cacama, mazorca de maíz. De 20 años de edad, e hijo de Nezahualpilli y de una de sus concubinas, que no incidentalmente era la hermana menor de Moctezuma. Ese despliegue de coacción era inaudito y censurable, pero indisputable. Aunque la política pacifista de Nezahualpilli hubiera sido admirable en un principio, desgraciada y tristemente, dejó a su pueblo incapacitado para resistir cuando los mexica se mezclaran en sus asuntos. El príncipe heredero Flor Oscura demostró la más furiosa y oscura indignación, pero fue todo lo que pudo hacer. El jefe Cuitláhuac no era un hombre malo, a pesar de ser hermano de Moctezuma y de haber seguido sus órdenes. Así es que expresó sus condolencias al desposeído príncipe y le aconsejó que se fuera silenciosamente lo más lejos posible, antes de que Moctezuma pudiera tener la buena idea, muy práctica por cierto, de hacerlo su prisionero o de eliminarlo. Así es que Flor Oscura se fue ese mismo día, acompañado por sus cortesanos, sirvientes y guardias personales, y de un buen número de otros nobles, que estaban igualmente enfurecidos por lo que había sucedido, todos ellos prometiendo a viva voz que tomarían venganza por haber sido traicionados por un aliado que lo había sido durante mucho tiempo. El resto de la gente de Texcoco solo pudo quedarse impotentemente ultrajada y preparándose para asistir a la coronación del sobrino de Moctezuma, como Cacamatzin Hueytlatoani de los Acolúa.